Obviamente tiene que ver con lo que ocurre ya en pocos días más, nada más, que es la elección de presidente y diputados para regir los destinos de la República Argentina por los próximos años. Y en este caso vamos a dialogar con el candidato a diputado nacional en este caso por Córdoba, Carlos Gutiérrez, a quien lo saludamos ya. Carlos, muy buenos días. Buen día, César, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? El gusto. A toda la audiencia del querido Coronel Moldes. Bueno, el gusto saludarlo, Carlos. Bueno, ¿cómo se llega ya a estas prácticamente puertas a una elección definitiva, no? Bueno, llegamos bien porque la verdad que en los últimos tiempos, a veces en la política como en la vida suele pasar cosas en un tiempo tan corto, que aparentemente no se condice con lo que ha pasado antes en tiempos mucho más largos. Es el caso de lo que se logró con los debates con Juan Schiaretti, ¿no? Es decir, y esto no fue mérito de otro que no sea de la propia gente, del propio pueblo argentino, que en casi un número cercano a los 5 millones de habitantes hurgaron en Google, se metieron en las redes, se rieron en el buen sentido, haciendo humor del cordobesismo, es decir, pero todo eso constituyó después, o decantó, primero y principal, en romper bastante la invisibilización a la cual nos somete también esta matriz comunicacional que tiene el AMBA. Cuando nosotros hablamos de la República del AMBA, no hablamos en contra de los habitantes que están allí, hablamos de la dirigencia que ha transformado al AMBA, es decir, al puerto, en custodiar sus propios intereses y no mirar el interior. Bueno, esto no se da solamente en materia económica, también se da en materia comunicacional. Entonces uno prende la tele y dice, pero ¿cómo? ¿No son 5 los candidatos? Y resulta que permanentemente se habla de 3 candidatos. Bueno, esta acción de la gente que yo refería recién rompió por un momento o descorrió el cortinado, y allí entonces muchos argentinos descubrieron, se empezaron a preguntar quién es este señor que es gobernador de Córdoba, que tiene seriedad, que no entra en chicanas, que parece ser el único que sabe de lo que habla, que tiene la experiencia de haber gobernado y haber hecho lo que dice que va a hacer en el país, haberlo hecho antes en Córdoba. Bueno, esto creo que fue como una explosión que metió la posibilidad de crecer en el conocimiento de muchos argentinos que no estaba antes de los debates. El segundo debate consolidó esto y hoy estamos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros descreemos bastante de las encuestas que lamentablemente se han transformado en una herramienta que se paga, ¿no es cierto?, para que digan tal o cual encuestador lo que uno o que cada fuerza política quiere que diga. Y la verdad que nosotros descreemos bastante de eso, pero sí tenemos el termómetro de estar permanentemente en contacto con la realidad, y esa realidad nos devuelve esto, ¿no?, que yo comentaba recién, de que hay un crecimiento de Schiaretti, que hay como una reconsideración incluso de los propios cordobeses, que empiezan a ver y a dejar de lado esta cuestión de que y entender de que el verdadero voto útil es votar por aquel que nosotros lo conocemos, que tiene posibilidades de proyección nacional, más allá de cuál sea incluso el resultado electoral. Schiaretti para los tiempos que vienen va a ser, en nombre de los cordobeses siempre, una persona de consulta, una persona que va a tener suma incidencia, porque los problemas, César, de Argentina son tan grandes, son tan profundos, que esto nadie lo va a poder sacar solo adelante. Entonces, gane quien gane, va a necesitar primero de los diputados que en el Congreso puedan estar aprobando las leyes. Segundo, que para aprobar esas leyes, los diputados, por lo menos de Schiaretti de Córdoba, siempre hemos mostrado que le damos gobernabilidad al que le toca por mandato popular gobernar, pero también exigimos que se respeten los derechos de Córdoba. O sea, a nosotros se nos pueden cuestionar muchas cosas, pero nunca se nos va a poder mostrar una ley que hayamos votado perjudicando a Córdoba. No pueden decir lo mismo otros diputados de Juntos por el Cambio, ni hablar del kirchnerismo,
que siempre a la hora de los bifes han privilegiado la orden que les dan sus jefes desde el puerto y no han votado junto con nosotros o no han impulsado iniciativas en este sentido. Así que bueno, en síntesis llegamos bien y creo que vamos a hacer una muy buena elección con Juan Schiaretti a la cabeza. Evidentemente las PASO y el triunfo de Milei fue una sorpresa. ¿Creen ustedes que puede haber una nueva sorpresa en este caso el próximo domingo? Como titulan, por ejemplo, hoy La Voz del Interior, haciendo referencia a una encuesta que proviene de Brasil. Mira, nosotros, bueno, me río por lo que contas, que sí, que lo estuve leyendo. Lo que nos faltaba ahora que también desde Brasil o de otros países nos vengan a encuestar a los argentinos, ¿no? Claro, parece increíble, ¿no? Pero más allá de la ironía, yo creo que eso lo va a decidir la gente con su voto, ¿no? Hay todo tipo de interpretaciones y de versiones, es natural que sea así, pero lo que sí hay una constante en el pueblo argentino, y es el hartazgo que la gente tiene mayoritariamente a las escenas de obscenidad, ya sea por la corrupción, ya sea por tener a la vista que tenemos 42% de pobres en Argentina, que tenemos un candidato a presidente que es el responsable de habernos traído hasta aquí con sus pésimas políticas económicas, que es Massa. Es decir, todas estas cosas pareciera que son más de un país, digamos, de la literatura fantástica que de la realidad, ¿no? O del realismo mágico, como era o fue la tendencia literaria de muchos años en América Latina. Uno no puede creer que estas cosas, por eso la consigna de Schiaretti de hacer un país normal se vuelve revolucionaria, y no porque hacer un país normal, a muchos digan, pero bueno, ¿qué novedad puede ser eso? Bueno, lo que pasa es que Argentina está tan lejos de la normalidad que estar planteando volver a la certeza, a la confianza para poder tener un país normal es verdaderamente revolucionario, porque esa es la base que después nos puede permitir crecer. Entonces, bueno, en este mar de opiniones, ¿cómo va a votar la gente? No lo sabemos. Nosotros sí vimos venir el fenómeno Milei, lo ha explicado incluso públicamente el gobernador, porque creo que al haber estado tantos años, digamos, siendo víctima de alguna manera la provincia de Córdoba de las discriminaciones del kirchnerismo, incluido el macrismo cuando le tocó gobernar, es como que estamos medio como con los anticuerpos suficientes para poder observar ciertas y determinadas cosas. Y nosotros hemos venido viendo que ese deterioro, ¿no es cierto?, y esa necesidad de cambio no la generó Milei, la generó el pueblo argentino per se. Y sobre eso, a lo mejor Milei tuvo la astucia, tuvo la posibilidad, o tuvo la capacidad, digámoslo, ¿por qué no?, de observar qué es lo que la gente estaba necesitando y se montó sobre eso. Eso no lo desmerece, pero sí digo, lo explica. Lo que nosotros decimos frente a eso, y es parte de la discusión que estamos dando hoy, es precisamente que lo de Milei, primero, no lo hemos visto reflejado las medidas que él propone en ningún lugar del mundo. Y segundo, que lo de Milei es un salto al vacío, un salto a lo desconocido. Schiaretti es un hombre que ha probado en Córdoba, que sabe gobernar, que sabe de lo que habla, que es serio, que es buena persona incluso, porque lo conocemos al gringo. Entonces nos da una perspectiva, una seguridad, una certeza que por ahí no nos dan los otros candidatos. Pensemos que en todas las mesas de votación del país, después de haber habido 22 boletas en las PASO, han quedado 5 seleccionadas por el voto de la gente. La única de esas 5 que lleva un candidato del interior, que a su vez nada más ni nada menos es cordobés como nosotros, es la nuestra. Es la que lleva a Juan Schiaretti. A mí, que un cordobés, más allá de cómo termine votando, que no me diga que no siente por lo menos un poquito de orgullo que uno de los nuestros, el gobernador que se retira del gobierno con un 70% de imagen positiva por las cosas que hemos sido capaces de hacer junto con los cordobeses, porque esto no es solamente mérito de Schiaretti o de quien conduce circunstancialmente el gobierno,
sino que es mérito de todos los cordobeses que no entraron en la grieta, que fuimos capaces de convivir a pesar de las diferencias, y que hemos logrado esta Córdoba que tanto desde afuera se dice distinta. Bueno, ese mensaje nosotros es el que intentamos que la gente pueda hacer suyo y tenga una opción verdaderamente seria, que no es un salto al vacío, ni tampoco la opción de la grieta, tanto de Cambiemos como del kirchnerismo, que son los responsables de habernos traído hasta acá. ¿Cómo vamos a pensar que lo que nos trajeron hasta acá nos van a solucionar el problema? Uno lo escucha Massa, que mediante la inflación durante la noche parece un vampiro que nos chupa toda la sangre, y al otro día se pone el traje de Carmelita descalza como candidato y nos dice que nos va a solucionar los problemas que él mismo generó. Y encima nos dice cuándo, a partir del 10 de diciembre. Pero ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no lo haces ahora? Bueno, estas son las cosas que hay que tratar de poner en claro, y yo te agradezco esta posibilidad, César, de hablarle a los vecinos de Molde, de hablarle a los productores agropecuarios, que saben que Schiaretti es el único que en serio está planteando la rebaja de retenciones. Los otros o se acuerdan ahora en campaña y después no lo cumplen, o lo empezaron a hacer como empezó Macri y después lo dejó de lado. Ninguna de las iniciativas que los diputados de Córdoba, me incluyo, de Schiaretti tenemos en el Congreso para bajar las retenciones, no le pido al kirchnerismo que lo haya acompañado, porque sé que no lo van a acompañar, pero a los diputados de Córdoba de Cambiemos miraron para otro lado y tampoco las bajaron. ¿Y saben por qué? No las bajaron porque pensaron que si ellos eran gobierno las iban a necesitar. Y nosotros somos los únicos, y los productores lo saben, porque los hemos defendido a capa y espada desde aquella 125, a mí me tocó en entonces ser ministro de Agricultura de la provincia, y los hemos defendido y seguiremos defendiendo, porque nosotros realmente creemos que ahí está una de las palancas más importantes para sacar a Argentina rápidamente a afuera, y que necesita que le saquen el pie de encima, y ese pie de encima no es otra cosa que eliminar la retención. Bueno, estas entrevistas nos permiten llegar a tantos sectores que de otra manera sería imposible, por lo tanto yo te agradezco mucho. Carlos, un último concepto en relación a esta propuesta que surgió esta semana, precisamente, la renuncia voluntaria a los subsidios. Ustedes desde el Congreso, han trabajado este tema, lo han planteado ya en innumerables oportunidades, ¿no? El problema de los subsidios con el interior. El problema es que los grandes temas, o los temas que son serios, Massa cuando los toca los transforma en berreta, los transforma en ofertas electoralistas. Si uno se pone a pensar, es una verdadera locura. Él, que fue uno de los responsables, y es uno de los responsables que los subsidios al transporte, que hacen que los porteños paguen el boleto de colectivo, el transporte en general, el combustible, y la energía eléctrica, el gas, el GNC, más barato que el interior, pero resolver esto haciendo como una especie de registro de oposición, ¿no? A aquellos que él primero los ha beneficiado a todos por igual, sin distinguir a aquel que puede pagar del que verdaderamente lo necesita, que ese sí tiene que seguir teniendo el subsidio. Bueno, nos hace esa propuesta, en vez de tomar una decisión. Ellos que hablan tanto del Estado, bueno, el Estado está para estas cosas. Ahí está el mecanismo para regular esto, que es el Consejo Federal de Transporte, que por ley es el que establece que se reúnen los ministros de transporte o secretarios de transporte de todas las provincias argentinas, y allí es donde se tiene que discutir como buenos hermanos cómo se reparten los recursos que hay destinados a subsidio y con qué criterio. Él hace un registro de oposición y pedirle a los otros que hagan sobre su conciencia, que determinen si necesitan o no, cuando es él el que ha puesto esta medida y sigue amparándola. Realmente lo de Massa no tiene nombre. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta cualquier momento. Carlos Gutiérrez, diputado nacional y, candidato a diputados por Hacemos por Nuestro País desde la provincia de Córdoba. Seriedad y compromiso, calidad y calidez. RCN 88, Radio Ciudad. Información a cada instante.
LRN 768 Radio